Mis amados hermanos, buenos días. Como cada mañana nos reunimos para tomar de la palabra de nuestro Dios. En tanto que nuestros hermanos se van conectando, yo quisiera agradecer al Señor la oportunidad que nos da de reunirnos. Estos encuentros surgieron hace ya más de un año, o quizá menos o más, no sé, no recuerdo exactamente, pero surgieron ante la necesidad de estar unidos, ante la distancia que nos separó, ante la pandemia que nos hizo estar alejados de unos de otros. Buscamos lo que nos une, y lo que nos une es la palabra. Unirnos al Señor a través de su palabra, unirnos nosotros como hermanos, y así durante este tiempo, con el único propósito de edificar nuestra vida, edificar la vida de nuestra congregación, pues nos hemos acercado cada mañana a la palabra de nuestro Dios para recibir, así como recibían los antiguos el maná, porque no es palabra, sino aquella que es inspirada, y esa palabra inspirada es la que está en este libro maravilloso llamado Biblia, reunión de libros, y en el cual muchos hermanos, así como tú, como yo, nos edificamos cada día. Le agradezco al Señor la oportunidad de compartir y edificarnos mutuamente. Hay un hermano en Estados Unidos, Martín Martínez, que comparte lo que nosotros, o lo que Dios buenamente nos da a nuestra congregación. Me pasaba allí mi esposa y una hermana, un saludo de un hermano pastor en Uruguay, pues que igualmente, hermano, Dios lo bendiga y bendiga su obra y bendiga el corazón sincero con el que lleva la palabra a esa grey que Dios ha puesto en sus manos. Acá nosotros también haciendo nuestra parte, lo que nos corresponde en el cuerpo de Cristo, edificándonos unos a otros, siendo ese cuerpo hermoso llamado iglesia, unidos por el mismo Espíritu. A todos Dios nos hizo nacer por el mismo Espíritu. Entonces, ¿qué impide? ¿Qué impide? Es el tema de hoy. ¿Qué impide si yo tengo la libertad en Dios? ¿Qué impide que yo pueda experimentar la gracia y el poder de Dios cuando me acerco a Él? Y quisiera, si es que hoy nos permite el tiempo, conectar tres versículos. Uno de ellos, al cual les invito a ir el día de hoy, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36. ¿Y por qué me maravilla el libro de los Hechos? Porque son las manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Son los hechos activos de la iglesia que les hacían vivir en la gracia y en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué impide, hermano? ¿Qué impide que hoy tú y yo podamos vivir en esa llenura del Espíritu para tener la libertad que solamente del Espíritu de Dios procede? ¿Qué impide, si hemos sido ya nosotros libertados del pecado, del poder de aquel que nos ataba a estar toda la vida sujetos a esclavitud? ¿Qué impide? Había un hombre, un cierto funcionario de Candace, dice el libro de los Hechos, reina de los etíopes o cusitas, libro de los Hechos, versículo 36, nosotros nos vamos a quedar allí, que buscaba de Dios, fue a Jerusalén a adorar, y en el regreso, en aquel maravilloso mover y manifestación del Espíritu Santo de aquella época, un ángel, dice la Escritura, que le habló a Felipe, uno de los diáconos que se movían en el poder del Espíritu Santo. Un ángel de Dios le habló y ya le dijo que fuera a aquel lugar en el desierto, que bajaba de Jerusalén a Gaza, y ahí se iba a encontrar un propósito para su vida. Y el único propósito era un hombre que estaba tratando de entender en su corazón quién era Dios. Dios se habría de revelar a él y revelarle al Salvador. Venía de adorar en Jerusalén, había subido a Jerusalén a rendir tributo y reverencia al Dios de Israel. Suponemos que después de que el mensaje había llegado a Etiopía a través de Salomón, dicen algunos estudiosos, no lo sabemos, hermano, no sabemos cómo el mensaje llegó. Lo único que sí es cierto, que este hombre alto funcionario bajaba de Jerusalén ya de adorar, pero no se iba a ir vacío. Él iba buscando a un Dios. Y ese Dios
se le habría de manifestar. Y veamos los detalles cómo Dios se manifiesta para otorgarle la libertad. Él iba en su carruaje leyendo al profeta Isaías, y una veracidad de que el libro del profeta Isaías existe, porque en los rollos de Qumran, 2 de los rollos encontrados corresponden precisamente al profeta Isaías. No hay duda, no hay duda. Pero Dios no lo habría de regresar con esa situación en su corazón. Él anhelaba, buscaba de Dios. Dios envía un ángel, envía a Felipe a que se acerque a su carruaje, y no solamente el ángel le avisa, sino que el Espíritu le dice que se acerque a él. Le pregunta, ¿usted sabe el pasaje? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo habré de entender si alguien no me lo explica? Entonces Felipe empieza a explicarle todo lo concerniente al reino de los cielos. Y no es casualidad que él fuera leyendo esa porción de la Escritura que decía: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. En su humillación fue conducido a prisión y a juicio, y su generación, ¿quién la relatará? Porque su vida fue cortada de la tierra. Y pregunta él, ¿a quién se refiere? ¿Dice esto el profeta de sí mismo o lo dice con respecto a otro? Y es cuando Felipe le explica, y entonces, aunque no hay una explicación más prolija, más extensa de lo que ellos vivieron en ese momento, sí podemos entender que todo el mensaje del Evangelio del Reino le fue predicado. Y entonces hay unas palabras que él expresa y que nosotros igualmente podemos tomar como actitud de vida. Cuando va por cierto lugar, le dice el eunuco, aquí hay agua, aquí hay agua. Probablemente las palabras del Señor Jesús, el que cree y sea bautizado será salvo, afloraron en la boca de Felipe, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él dice, aquí hay agua. Y la expresión que él utiliza, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, puedes. Si crees de todo tu corazón, puedes. Hermano amado, y aquí encontramos una de las claves preciosas que nos da la libertad en el Evangelio, la fe. La fe es lo que nos permite obtener la libertad en Dios. ¿La fe en quién? La fe en Jesús, la fe en creerle a Él. Dice la Escritura que obviamente esto se llevó a cabo. Dice, descendió del carro después de ordenar, ambos bajaron al agua y Felipe bautizó al eunuco. ¿Qué impidió que el eunuco pudiera consumar el deseo de su corazón puesto en Dios? Nada. Porque cuando nosotros depositamos todo deseo y toda carga y toda ansiedad en las manos de nuestro Dios, Dios nos responde con una liberación. ¿De qué fue liberado el eunuco aquí? De la carga del pecado. ¿De qué fue liberado? ¿Y qué vino a su vida? Hay una palabra que se llama salvación. Él era un alto funcionario. No estaba prisionero. Pero la salvación que vino a él fue más allá de lo que su cuerpo podía imaginar. La liberación de su alma. La salvación de su alma. ¿Qué impedía que él fuera bautizado? ¿Qué impedía que él pudiera acceder a la salvación que el reino de los cielos a través de Jesús, el Mesías, le ofrecía? Nada. Quizás si nosotros hubiéramos estado ahí, sí lo hubiéramos impedido, ¿no? Quizás por eso Dios se concentró, quizá, Dios se concentró en un momento especial entre Dios, el mensajero, y aquel eunuco. Porque de seguro nosotros le hubiéramos dado un curso de teología sistemática, que es el bautismo, lo que es, lo que no es, que los frutos. Es decir, el hombre es el que impide, así como lo hacían los fariseos. Encerramos a Dios, limitamos a Dios. Andamos queriendo limitar hasta la obra del Espíritu. Muchas veces hasta los hombres se quieren constituir en, como decía cierto hermano por ahí, en Mr. Holy Spirit. Es decir, nos creemos que nosotros podemos dirigir la vida de la gente, que nosotros podemos hacer mejor la vida de la gente.
Y el único que puede hacer mejor la vida de todos nosotros es Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Quién liberó al eunuco? Lo hizo nuestro Dios. Quizás en ese momento cercano, íntimo, ¿para qué? Para aflorar en él una liberación. ¿Qué impide, hermano? ¿Qué nos impide a nosotros muchas veces expresar o vivir en la libertad? Notemos aquí cómo después Felipe fue arrebatado y fue llevado a otro lugar. Así es la vida del Espíritu. No sabes, así como el viento, de dónde viene, a dónde sopla, a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque el Espíritu hay libertad. No sabemos qué vendrá el día de mañana. No sabremos qué Dios habrá de hacer con el mundo. No sabremos si la Tercera Guerra Mundial estallará. Estamos limitados ya en cierta información, cortado una información por aquí, circunscritos solamente a una información parcial. Entonces, ¿qué sabemos, hermano? Muchas veces hablamos, decimos, elaboramos ciertos juicios, entretejemos ciertos razonamientos a partir de la información disponible, pero ¿qué tanta de esa información disponible corresponde a la realidad y qué tanto no? No sabemos lo que acontecerá el día de mañana. Lo único que sí sabemos es que Dios nos liberará al final de todas las cosas, así como lo muestra la Escritura. ¿Qué impide entonces que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea puesto en libertad? Y el día de ayer mencionábamos uno de los impedimentos que limitan más. Y esos impedimentos se constituyen por medio de los sentimientos. En ocasiones el resentimiento nos ata. ¿Qué es lo que nos libera? El perdón. ¿Qué recibió el eunuco? Perdón, perdón de Dios. Y dice que él pudo regresar contento, ¿sí? Siguió su camino, dice la Escritura en el versículo 39, regocijándose. ¿Qué es lo que nos otorga Dios cuando quita las pesadas cargas, cuando nos hace libres? Regocijo. ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que limitó a los discípulos cuando el Señor les dijo que habría de padecer en Jerusalén, que el Hijo del Hombre habría de padecer? Tristeza llenó su corazón, pero esa tristeza, le dijo él, se va a convertir en gozo. Y les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar el Espíritu Santo y entonces van a poder ser dirigidos ustedes mismos por el Espíritu Santo. Y esa es la posición que nosotros tenemos ahorita y es la posición que se refleja en el libro de los Hechos. Un Felipe acercado, ciertamente un mensaje de Dios a través del ángel, pero Felipe acercado al carro con el eunuco etíope por el Espíritu Santo. El Espíritu le dijo, hermano, ya es lo que necesitamos nosotros para retornar a esta iglesia del libro de los Hechos, que el Espíritu nos diga qué es lo que voy a hacer, a dónde me voy a dirigir y que el Espíritu me arrebate a ir a otro lugar. Esa es la vida de libertad. Esa es la vida de confianza en Dios, que Él te lleve al lugar donde tiene un propósito para tu vida, que tú te sientas confiado y libre, que no vayas temeroso. Dios me envió a este lugar. Vas en el poder de Dios, vas en la seguridad de Dios, vas en la confianza que Dios está contigo. ¿Qué limitó a Moisés? ¿El sentimiento? ¿El temor? ¿Cómo voy a poder ir yo? Es que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Aún al propio Josué, que había estado a los pies de Moisés y que había visto toda la trayectoria, el caminar, aún él, Dios le tiene que hablar. Estaré contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Es como si el Señor nos dijera, yo estuve con ustedes. Y así como estuve con ustedes, tengan la confianza de que el Espíritu de Dios al cual yo enviaré estará con ustedes también. No tengan temor. Yo voy a estar allá, voy a preparar un lugar. ¿Qué nos limita? El temor. ¿Qué nos limita? La desconfianza. ¿Qué limita nuestra libertad? Muchas veces somos prisioneros no de lo que nos encierra, sino de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Y eso no nos permite avanzar, no te permite desarrollar lo que Dios ha puesto en ti, no te permite desarrollar el talento que Dios ha puesto. Tienes temor y escondes el talento. No lo escondas. Si tu talento es cantar, dalo para Dios, multiplícalo. Si tu talento es la enseñanza, hazlo, multiplícale.
No tengas temor ante lo que vaya a decir el hombre. De todas maneras, hermano, nos equivocamos. Somos humanos, caemos, erramos, el único perfecto es Dios. Tenemos que tener la confianza de que Dios no nos condena, de que Dios no nos enjuicia, sino por el contrario, Él nos alienta, nos enseña, aún en nuestros tropiezos nos levanta, para así como tú lo haces con tu hijo, para que tenga confianza, igualmente nosotros, animados por la libertad que tenemos en Él, podamos acercarnos con nuestros aciertos, con nuestros errores, para ser fortalecidos en Él. Es el pensamiento del apóstol Pablo cuando les habla en el segundo texto en referencia que quiero conectar en esta mañana. En la segunda de Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo le habla a los corintios, limitados ellos quizás por sus acciones, limitado aquel incestuoso ya arrepentido, según lo vemos en la segunda epístola, porque no podía sentir el cariño o la bienvenida o la aceptación de los hermanos de Corinto. Dios le había aceptado y sus hermanos le estaban rechazando. ¿Qué era lo que limitaba? Lo limitaba a Dios. Limitaba Dios a los corintios, hermanos, y les dio todo. Les dio conocimiento al apóstol Pablo como su guía, como su mentor espiritual. A Apolos, un hombre docto en las escrituras, les entregó dones de milagros, sanidad, prodigios, discernimiento de espíritus, profecía, lenguas. ¿Qué no tenían los corintios? Les entregó todo para que pudieran vivir en plena libertad. Y así como a ellos, a ti y a mí, nos ha entregado todo. ¿Y la libertad en quién está? En aquel que verdaderamente nos hace libres, Jesucristo nuestro Señor, lo tenemos a Él. ¿Qué te limita? ¿Qué impide que tú seas lo que Dios quiere que seas? ¿Qué impide, varón, que tú seas el varón de autoridad, de dirección, de proactividad que Dios tiene para ti? ¿Qué impide, mujer, que tú puedas ser la mujer reverente, temerosa, que puede criar a los hijos en el temor del Señor? Hermana, sobre ti descansa una gran responsabilidad, la responsabilidad del futuro, de las nuevas generaciones. Veamos cómo está nuestra sociedad. Y mucho de ello obedece a dos razones importantes. Número uno, que los hombres hemos descuidado nuestra responsabilidad. Cultivar y cuidar aquello que Dios nos dio. Número dos, la responsabilidad que ha descuidado la mujer de formar, cuidar a sus hijos. Entre ambos, unos y otros, así lo estableció Dios. Es el diseño de Dios, el cuidado, la protección, en la obediencia, en el respeto. Si no, hermano, queremos respeto en las nuevas generaciones. Y si, ¿dónde está si nuestra casa no lo enseña? ¿Dónde están los frutos de respeto, de generosidad, si nuestros hijos no lo ven en nuestras casas? Si en nuestros trabajos no ven en nosotros la bondad, la generosidad, en pocas palabras, no ven el reflejo de Cristo. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Guerra. Es lo que vemos en el mundo. Promesas solamente. Discursos que emergen desde los congresos o de los sínodos o de cualquier órgano legislativo de gobierno. Solamente palabras espurias. Palabras que no tienen sentido. Palabras que chocan con una realidad. ¿Quién es el único que no choca con la realidad? Nuestro Dios, porque lo que promete, Él lo cumple. Él es el libertador. Nuestro amado Pablo le dice a los corintios, iglesia de Corinto, cuando ellos se sentían limitados, 2 Corintios capítulo 6, en tiempo propicio te respondí, en día de salvación te socorrí. Toma la porción del Antiguo Testamento y les habla de una manera muy clara en el versículo 11, capítulo 6, nuestro hablar con ustedes ha sido franco. Hermano, no tenemos por qué matizar el evangelio. Nuestro hablar es franco. Somos humanos, fallamos, pecamos. El único perfecto es Dios. Nuestro hablar es franco con ustedes. Es sincero. Porque en la franqueza y en la sinceridad de la verdad es lo que te libertará. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Necesitas arrepentirte? ¿Hay frialdad en tu vida? ¿Necesitas buscar a Dios? ¿Hay alejamiento de Dios en tu vida? ¿Necesitas retornar a Él? El hablar franco
Y le dice el apóstol Pablo: nuestro hablar con ustedes ha sido franco, Corintios. Ensanchado está nuestro corazón. Es decir, de parte de nosotros no hay ninguna limitante. De parte de Dios, hermano, no hay ninguna limitante. Capítulo 6 viene hablando en precedente, si tomas el contexto, de cómo el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Es decir, hay un nuevo comienzo, hay una nueva libertad, que te olvides de tu pasado, lo que fuiste, lo que hayas sido, hermano. Todos somos pecadores delante de Dios. El hecho de que hayas conducido tu vida en una moralidad desde inicio, desde pequeño, desde que tienes conocimiento de la vida, no implica que seas igual de pecador que aquel que ha matado, que aquel que ha violado, que aquel que ha violentado a una mujer. Igualmente, aquellos que fuimos blasfemos, igualmente somos pecadores. Aquellos que fuimos y tenemos todavía mucho orgullo, egocentrismo, es pecado delante de Dios. Todos estamos faltos ante Dios. Por eso necesitamos cada día llegar ante Él. No están limitados por nosotros. Nuestro corazón está ensanchado hacia ustedes. Y dice el apóstol Pablo una verdad fundamental: están limitados por sus propios sentimientos. Es decir, aquel estado de ánimo que invade tu corazón, aquel estado de ánimo que te limita. ¿Por qué te limitas? Y vuelvo a las palabras de aquel eunuco etíope, hoy hermano nuestro, ya conocemos, eternizado. Claro, supongo yo que sí, después de tanto tiempo, ¿no? Es obvio. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Y el apóstol Pablo, ¿qué impedía que él siguiera? Nada. En palabra, en verdad, en poder, en honra, en deshonra, en elogio, en difamación, desconocidos como bien conocidos, como moribundos, pero aquí vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero siempre enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Se fijan? ¿Qué podía impedir a Pablo? Nada. Este es un discurso hermoso. No tengo esto, pero esto. No tengo nada, pero lo poseo todo. ¿Qué impedía aquel eunuco? ¿Qué impedía que Pablo pudieran continuar? Nada, hermano. No estamos limitados por la palabra. No estamos limitados por Dios. Estamos limitados por nosotros mismos. Del Salmo 55 en adelante, solamente recupero dos textos por la premura del tiempo. Salmo 55. Si algo te limita, dice la Escritura en el Salmo, echa sobre el Señor tu carga, Él te sustentará y nunca permitirá que seas sacudido. Y el Salmo 57, versículo 3, Él enviará desde los cielos y te ayudará. Él enviará desde los cielos ayuda y me salvará, dice la Escritura. Así es que, mis amados hermanos, ¿qué impide? Nada impide. ¿Y cómo viene la liberación de Dios? Por el acto sencillo de una petición hecha en oración. Y así terminamos en esta mañana y así terminamos en esta semana, orando y dándole gracias a Dios por su amor y por su bendición. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por esa bondad, Señor, que nos permite caminar plenos en ti. Padre, oramos para que tú quites toda carga, Señor, y todo aquello que limita nuestro ser. ¿Qué impide, Señor? ¿Qué impide? Nada impide, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en ti ponemos nuestra vida, en ti ponemos nuestras limitaciones, Señor, para que nuestra debilidad se vuelva fuerza en ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque eres un Dios de poder, un Dios de liberación, un Dios que cada día nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Gracias, Señor. Amén. Mis amadísimos hermanos, terminamos. El Señor les bendiga. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente el domingo. Ya esto de la pandemia está pasando, pero no se preocupen. La tercera guerra nuclear ahí viene en boga. No es cierto, mis amados hermanos.
Una cosa termina y otra cosa viene. Temor sobre temor. Pero en el Señor Jesucristo no hay temor sobre temor. Hay confianza sobre confianza, esperanza sobre esperanza, victoria sobre victoria. El Señor nos bendiga. No deseamos la guerra, obviamente. Deseamos la venida de nuestro Salvador. El Señor sea con ustedes hoy y siempre. Les amamos. Buenos días. Sigan adelante.